Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente estar en esta clase de hoy. Vamos a continuar con la materia de homilética básica. Hoy, pues vamos a continuar con la lección. Y para continuar, pues tenemos que recordar un poco lo que hemos estudiado. Estuvimos viendo los tipos de sermones, sermón textual, el sermón temático. Hoy nos corresponde ver otro tipo de sermón. Vamos a ver también un resumen de estos, de los sermones, ¿verdad? Y cómo aplicarlos. Entonces, ah, le damos gracias a Dios, Padre, gracias por este tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra y podernos preparar en el arte de presentar tu palabra, Señor. Bendice a cada alumno, cada hermano que va a estar viendo esta lección hoy y que los guardes y los bendiga. Gracias, Padre, por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Le damos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar entonces, como siempre estamos usando el manual, ¿verdad? De homilética de Vila, Samuel Vila, un escritor español, y es un material que nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito del material. Vamos a ver hoy la clase y es las subdivisiones del sermón. Ya haciendo un énfasis de lo que hemos visto hasta este momento, podemos definir el proceso de un sermón o el desarrollo de un sermón de la siguiente forma. Primero, el predicador recibe la inspiración del asunto sobre el cual va a tratar o va a predicar, como un mensaje dado de Dios. Ya hablamos que es necesaria la oración, a través de mi tiempo con Dios, mis devocionales diarios con Dios, de mis visitas con visitas pastorales, tiempos de oración con las personas, Dios hablando a mi vida para yo hablar con otros. Ah, Como respuesta a sus continuas oraciones, pidiendo a Dios la inspiración del mensaje apropiado a las necesidades espirituales de su pueblo público, sería mejor, de su pueblo. Dos, encuentre el texto adecuado que define el mensaje. A veces la inspiración del mensaje viene con el texto, sobre todo cuando el predicador es alguien que le encanta leer la palabra de Dios, le encanta leer la Biblia. Entonces, a veces esta inspiración viene con el texto, pero a veces cuando es temático, vamos a buscar un texto que defina como un texto base de ese mensaje o de ese sermón. En otros casos, querrá predicar sobre una doctrina bíblica y usará no uno, sino muchos textos de apoyo, ¿verdad? Va a usar muchos textos de apoyo, ah, escogiendo como texto del sermón el que mejor define el mensaje o doctrina que desea exponer. Entonces, este es el segundo paso. Número tres, concéntrese, concentrar el mensaje en una frase corta que se llama tema, cual vamos a hablar sobre, que es una frase corta que define lo que vamos a predicar. Cuatro, definirá en varias proposiciones o divisiones principales, ya sea usando las palabras o frases más prominentes del texto. Como en el sermón textual y lativo, el mismo texto nos da las frases o nos da a las palabras que nos van guiando en el texto. O también siguiendo un plan lógico formulado en su mente acerca de los pensamientos que el texto le sugiere cuando es sermón textual tópico. Tópico es de un tema, cuando es de algún tema, ¿verdad? Cuando estamos predicando un sermón textual tópico, entonces vamos a hacer un plan lógico. O bien formar un plan que no tiene nada que ver con las palabras del texto, sino con algún mensaje de doctrina bíblica, por el cual el texto le sirve solamente de introducción. Este es sermón tópico. Después de definir las divisiones, va a escribir una introducción que despierte la atención y el deseo de los oyentes.
Entonces, puede ser a través de una anécdota, un relato o algo. Esta parte debe ser breve porque solo estamos haciendo la introducción. No podemos tardar mucho tiempo del sermón en la introducción porque vamos a hacer que las personas pierdan completamente la atención al sermón. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta parte de la introducción. Entonces, hasta aquí tenemos formulado el plan o esqueleto del sermón. Aunque el esqueleto es el armazón o apoyo del cuerpo, no constituye el cuerpo en sí, necesita la carne y los órganos que lo completen. Así el sermón, con solo sus divisiones principales, no va a conseguir el objeto de salvación o edificación de los oyentes. Algunos de los mismos puntos principales no serían ni siquiera comprendidos por los oyentes si no hacemos una explicación. O sea que a veces no solo es el hecho de hacer las divisiones junto con una buena introducción con los textos explicativos, solo son el esqueleto del sermón y no le hace falta carne y órganos para poder dar toda la explicación o para poder que los oyentes puedan ser edificados, que ese es el propósito. Cuando predicamos, cuando enseñamos, debe ser que los oyentes puedan ser, puedan salir edificados después de él. El estudiante va a notar como algunos de los bosquejos que dimos en el capítulo 1, que se refiere a las diferentes formas de sermón textual, los acompañamos de subdivisiones para hacerlos más comprensivos, mientras otros más claros o simples los dejamos en esqueletos, sin dar en ellos más divisiones que las principales. Entonces, ¿cuál es el objeto de subdividir el sermón? Es para ampliar el sentido de las divisiones principales para que el pensamiento sea más claro y detallado. A veces solo la expresión de la subdivisión no nos da, ¿verdad? La división principal no nos da un pensamiento claro y detallado y necesitamos detallarlo más con subdivisiones dentro de las divisiones principales. Por lo tanto, las subdivisiones deben ser únicamente el desarrollo de la división principal. No vamos a tratar de otro tema, sino que es el mismo tema, solo que visto más explicado, pero no vamos a salirnos. ¿Sí? Ni vamos a utilizar otro, no vamos a exponer otro punto más adelante en esa subdivisión. Tenemos que tratar más acerca del mismo tema, solo dando una mejor explicación de él. Tomando el bosquejo que hemos tenido en el capítulo 1, página 20, vamos a podremos desarrollar un sermón de esta manera. Mateo 9:9. Vamos a ver Mateo 9:9. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, pues un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Primero, el tema puede llamarse el llamamiento eficaz. El tema general sería el llamamiento, pero en este caso fue un llamado especial, el llamado de Mateo. Explicar la historia de Mateo de un modo vivo y dramático, haciendo énfasis en la prontitud con que Mateo siguió a Cristo. Puntualice lo que dijimos en la introducción del anterior bosquejo, que una sola palabra bastó para cambiar la vida de este hombre. Pero, entonces, explicar un poco, en la introducción podemos explicar un poco la historia de Mateo, qué era lo que hacía, de un modo que la gente despierte el interés de las personas. Y, dar a entender de que estaba ocupado y el Señor lo llamó del banco de los tributos. Y fue tan rápido su aceptación al llamado. Entonces, solo una palabra bastó. Solo le dijo, sígueme. Ahora, vamos a hablar un poco de ese llamamiento de Dios. Primero, ¿quién es el que hace el llamamiento? Primero es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino a esta tierra en forma de hombre. De ahí, el amante salvador que desea salvar a todos. Tercero, el divino maestro. Como lo vemos aquí, no es precisamente el texto, esta es una manera hilativa.
Es un texto, este es un sermón ya aplicando todos los conceptos que estamos viendo. El divino maestro, el que sabe lo que hay en el hombre, el que tiene la autoridad para invitar y aún mandar nuestra vida. Entonces, ¿a quién dirige este llamado o esta exhortación? A un hombre avaro o avaro y entrometido en negocios mundanos. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano. Normalmente eran gente avara, eran ávaros y metidos en negocios mundanos y entonces a uno despreciado de todo el mundo por su carácter y conducta, como recogían los impuestos para los romanos, los judíos los despreciaban, su conducta era corrupta y por eso eran despreciados. Entonces a un hombre avaro, de dos, a uno que era despreciado por todo el mundo y a uno que el dinero no había podido satisfacer. Y aquí venimos a una aplicación en este punto. Aquí hay así muchos, así como él hoy en día. Habrá muchos así. Entonces, esta es una aplicación. De ahí, ¿qué significa servir a Cristo? Primero, seguir su instrucción, sus enseñanzas. Dos, imitar sus prácticas, oración, asistencia al culto, caridad, vida, ejemplo de él, ¿verdad? Imitar todo lo que él hizo. Número tres, acompañarle en sus sentimientos y propósitos. Lo que a él le apasiona debería apasionarme a mí. Y dejar la compañía que no sigue a Jesús. Él dejó a otros y siguió a Jesús. Dejar la ocupación, pero por no corresponder con el carácter o métodos de Cristo, no puede seguir ejerciendo, siguiendo a Jesús. A veces uh, hay que tener claro que a veces hay actividades que no deberíamos de seguirlas ejerciendo porque no tienen, uh, no hay concordancia o no funcionan en seguir a Jesús. A las posibles circunstancias de los oyentes, la aplicación, sin entrar en detalles que pudieran tener un carácter personal. No vamos a tirar un mensaje teledirigido a alguien, porque si no sería erróneo, sería una mala manera de aplicarlo. Dejemos mejor que el Espíritu Santo aplique la palabra. Entonces, ¿qué significa? En tu caso, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Has dejado todo por el Señor? ¿Estás imitando sus prácticas, sus enseñanzas? ¿Estás acompañando los sentimientos y propósitos? ¿Estás dejando a un lado a aquellos que no están siguiendo a Jesús? Número 5, dejar la ocupación. Dejas lo normal, todo lo que estás haciendo para seguir a Cristo, cosas que te estorban para seguir a Cristo. Número 4, los resultados de seguir a Cristo. Número 1, cambio total de vida. Él no se avergonzó de seguir al Señor. Número 2, procuró que otros tuviesen contacto con Cristo. La Biblia nos dice que Mateo después llevó a Jesús y reunió a todos sus amigos, entonces, para que pudieran tener contacto con Cristo. 3, generosidad, convidó a muchos. Número 4, recibió uno de los más altos cargos que Jesús podía dar a los mortales, el ser apóstol. ¿Y cuál? Número 5, ha sido un medio de bendición por medio de su evangelio, no solo a los contemporáneos, sino a todas las generaciones de creyentes. El evangelio de Mateo ha sido una gran bendición y una gran influencia. Conclusión. Aquí viene la conclusión. No quiere seguir a Cristo hoy y servirle como Mateo para gozar de sus beneficios y ser bendición a muchos. ¿Me entiende? ¿Cómo podemos llevar ya a hacer un resumen, verdad? O ya aplicando todo el método que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, las subdivisiones de los dos primeros puntos principales tienen que ver con la historia de Mateo y no requieren aplicación especial a los oyentes. Entonces, primeros dos tienen que ver con la vida personal y lo que pasó en la vida de Mateo. Pero al desarrollar las subdivisiones del primero, el del predicador debe pensar en las almas que necesitan a un Salvador, igual que lo necesitó Mateo. Entonces podemos hacer ese énfasis evangelístico, ¿verdad?
Entonces, ah, vamos a hacerlo refiriéndonos a Mateo. Pues solo en el caso de Mateo, en el primer punto del sermón no vamos a hacer las invitaciones. Solo podemos usar como ejemplo lo que pasó en Mateo. Pero debe contar la historia de Mateo pensando en la impresión que hará en el ánimo de los oyentes, especialmente aquellos que no tienen a Cristo. Y vamos a describir cómo acerca del amor y deseo del Señor de salvar a los pecadores. No, Jesús no solo estaba interesado en Mateo, Jesús está interesado en todos aquellos también, que igual que Mateo lo necesitan por estar vacíos. Entonces, al terminar el desarrollo de las 4 subdivisiones del punto segundo, puede hacerse una aplicación personal diciendo, no te hayas satisfecho y feliz, Cristo te invita. Entonces, aquí podemos hacer un poco de énfasis, ¿verdad? En el tercer punto, casi olvidamos a Mateo, pero no nos apartamos del tema, porque sin duda Mateo haría todas estas cosas, sobre todo la quinta, como lo dice la narración evangélica. En el punto 3, deja la compañía que no sigue a Jesús, deja la ocupación. Entonces está directamente no lo dice ahí el punto, el versículo, pero la historia nos narra que eso sucedió en la vida de Mateo. En las 5 divisiones del punto 4, cuando puede observarse una clara gradación que nos permite terminar hablando de la recompensa que Cristo otorga a los que le siguen. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es llevar a las personas a un encuentro con el Señor. Primero, las subdivisiones deben, pues, explicar lo que no sea claro en la división principal. Demostrar y probar que lo afirmado en la división principal es la verdad. No vamos a contradecir. No es ese el objetivo, contradecir la división principal, sino confirmarla a través de ese proceso. Algunas veces las subdivisiones son respuestas a las preguntas de las divisiones principales. Cuando el método de preguntas ha sido usado, cuando usamos el método de preguntas en las divisiones principales, entonces cuando se hacen las subdivisiones, lo que estamos haciendo es dando respuesta a esas preguntas que hicimos en el plan general. Aquí está un ejemplo en el bosquejo sobre Judas. La gran traición. En el ejemplo 2, Lucas 22:48. Vamos a ver Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces ahí está. Primero, la introducción podemos hablar de alguien que estaba con Jesús, alguien que vio los milagros de Jesús, alguien que supuestamente comía a la par de Jesús, pero aún así traicionó. Nosotros podemos andar con personas. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido traición de personas que están con nosotros? Igual sucedió con esta gran traición. ¿Quién cometió esta traición, este gran pecado? Judas. ¿Quién era? Explique la dignidad que Jesús le había dado. Jesús le había hecho uno de sus discípulos, le había dado el privilegio de ser el tesorero. Todo eso estamos explicando. No era cualquiera Judas. Judas pertenecía, no era que él se sentía traicionado o miraba a otros como preferidos. Entonces voy a traicionar a Jesús. No, él había experimentado muchas cosas en compañía de Jesús. Entonces, de aquí en la aplicación, igualmente el hombre ha recibido muchas cosas de Dios. En la creación dice el salmista que lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y gloria, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces Dios le ha dado un privilegio de sobre todos los seres de la creación. Y Dios le ha dado el privilegio de poder conocer a Cristo por medio del Evangelio. Y a usted le ha dado esa oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo.
cuando otras personas están en total ignorancia espiritual y se encuentran en oscuridad. Entonces, ahora, ¿en qué consistió este gran pecado? Con este beso entregas, entonces entrega. Entonces, ¿qué era? ¿Qué es una traición? Lo horrendo del crimen. Abuso de confianza, rechazamiento del amor, advertencias dirigidas, todavía Jesús le advirtió durante la última cena. Creo que si hay una falta horrible, es cuando tú le has dado a alguien todo, le has dado tu confianza, le has dado amor, todavía esperas lo mejor de esa persona y aún así esa persona te traiciona. Eso fue horrible, él entrega a Jesús. ¿Cuál fue su intento? ¿Sería el dinero? ¿Cuál era su propósito? ¿Sería el dinero? ¿Rencor por la reprensión que le hizo en Betania? ¿Cuál sería el propósito? Hay muchas cosas profundas que no conocemos del corazón de los seres humanos, pero de que existe una profecía de que uno de los 12 le iba a entregar, y él fue la persona que cumplió esa profecía, horrible profecía, por cierto. Aplicación, Jesús dice que el que no es con él, contra él es. Aquel que no lo acepta, le entrega, y el que no le confiesa, le niega. O sea, aquí estamos haciendo ya una aplicación de esta parte. Esta es una forma de sermón. En cada punto vamos haciendo una aplicación y un énfasis. ¿Contra quién lo comete? Al Hijo del Hombre, el único hombre puro que ha habido. También al amante Salvador, su maestro, al que conoce todas las cosas. Y aquí en la aplicación es, todo esto no solo era Jesús para Judas, es para todos Jesús es así. Jesús es la mejor persona que ha habido, el único hombre que no conoció pecado, es nuestro amante Salvador, es nuestro maestro y el que conoce todas las cosas. ¿Cómo lo realizó? Con un beso. ¿Qué era un beso? ¿Qué es un beso? Una señal de amistad. En tiempos antiguos se saludaban con ósculo santo, se besaban la mejilla, 2 besos, uno en cada mejilla. Era una señal de amistad, pero increíblemente, suena feo, pero con una señal de amistad lo entregó. Segundo, fue un acto de hipocresía descarada. Fue, todavía le pregunto, y con un beso entregas al Señor. Entonces, aquí viene, supuestamente estaba con Jesús y fue hipócrita, como muchas personas. Muchos van a ser condenados por una religiosidad hipócrita, que aparentemente aparentan una relación con Cristo, una amistad con Cristo, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, muchos van a ser condenados por eso. Entonces, miremos, ya vimos un poco el ejemplo número 2, ¿verdad? En el ejemplo 3, el amor agradecido. Lucas 7:36. Una pecadora perdonada. La mujer que vino y empezó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, es lo que nos dice este texto. La mujer que llegó, un amor agradecido. Hay dos clases de personas que se le acercan, que están cerca de Jesús, o hay quienes tienen amor, son amor agradecido, y hay quienes nunca muestran agradecimiento y no aman.
Las divisiones de este tema pueden ser el origen de este amor, su manifestación y su resultado. Entonces ya estamos hablando ya de hacer los principales, las divisiones, 3 divisiones principales. De ahí lo detallamos con subdivisiones. Sería el origen de este amor. No era egoísta ni carnal. ¿Qué ganaba el Señor con dar ese amor a alguien que lo iba, a alguien que no quería nada con, y a alguien que era pecadora y no iba a reportarle ningún provecho material a la pecadora, pues todo el mundo sabía cuán santo y puro era el divino maestro y cómo condenaba el pecado? Es que el problema no es el pecado en sí, Dios sabe que somos pecadores. El orgullo religioso es lo que más ofende a Dios. También ofende a Dios el orgullo religioso. No solo el pecador, también el orgullo religioso también puede molestar el corazón de Dios, puede enojar a Dios. Entonces, subdivisión 2 era promovido por la fe, versículo 50. La pecadora creía en el amor del Salvador de Jesús, el amor salvador de Jesús. Había perdonado los pecados del paralítico hacía poco en la misma ciudad. No querría perdonar a ella también. Esta mujer llegó y con fe se acercó, creyendo que ese amor le iba a perdonar. Y en su poder para perdonar también. Los fariseos no lo ponían en duda, pero ella nunca tuvo duda. Tenía sus razones. Ah, mujer pecadora. Ah, esta mujer no tenía duda. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús perdonaba, porque vino para ese propósito. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Jesús dijo en otro texto que no había venido a buscar a los sanos, sino los enfermos. Entonces, ese poder de perdonar de Jesús, todo lo puede perdonar. Y podemos usar Isaías también. Número 2, ¿cómo se manifestó este amor al Salvador? ¿Cómo se manifestó este amor al Salvador? Primero, en un santo valor, porque la casa donde entró esta pecadora no era la suya. Entró a la casa de un fariseo y el fariseo estaba molesto. Los invitados a la mesa eran de categoría superior. El caballero a quien se acercó era un alto personaje, perdón, que todos llamaban el Señor. No era cualquiera. Y también el papel que iba a desempeñar en una fiesta era inoportuno y ridículo. En medio de la fiesta aparece esta mujer con un alabastro y lo derrama a los pies de Jesús. Y no solo eso, llora y empieza a besarle los pies y enjuagar sus pies con el perfume y con su cabello. Esto era algo inoportuno. Estaban en una reunión y entrar una mujer sin respeto, pues, supuestamente no era respetuoso eso, pero era para ella sí era de alto valor. En lágrimas de corazón, ¿cómo se manifestó? En lágrimas de corazón quebrantado, esta mujer estaba llorando, promovidos por su pena y arrepentimiento por lo pasado en su vida. Arrepentimiento, lágrimas de un corazón quebrantado. Una humillante servicio personal. No le importó humillarse para servir al Señor, porque el siervo que limpiaba los pies era el de menor categoría. De ahí expresiones del más humilde efecto, besaba los pies de Jesús. Y 4, una actitud paciente ante la crítica. No se puso a discutir con el fariseo, ella sabía que nada ganaba con discutir, que Dios siempre da la salida y siempre el Señor es el que lleva a nuestro caso, siempre. El amor a Cristo nos da paciencia. Entonces, estos fueron promovidas así, ¿verdad? Así se manifestó el amor. Su resultado,
¿Cuál fue el resultado? ¿El mundo cómo le trató? Con desprecio, burlas, insultos. Y no podemos extrañarnos que ocurra esto así. Siempre va a ocurrir las cosas de la misma manera. El mundo no va a querer a las personas, no va a estar feliz cuando alguien busca al Señor y se arrepiente. Va a haber desprecio siempre. Pero eso es lo que la gente, la reacción de la gente. Pero ¿cuál es la reacción de Cristo? Perdón completo. Le dijo, tus muchos pecados, eh, no le dijo una partecita a ella, no, ni un tanto de la culpabilidad. Eh, no dejando el resto para ser expiado allá en otra ocasión y no ni el purgatorio, que no existe nada de eso. Era un perdón sin límites, perdón completo. Gratitud y elogio de quien más valor tienen. Eh, Primero hubo un momento de prueba en la crítica, un momento de satisfacción y esperanza cuando yo la defendí. Imagínense ustedes, empiezan a criticarlo, a criticarla a ella. ¿Qué hace esta mujer? Si este fuera de verdad un profeta, fuera alguien especial, sabría que la mujer que le está besando los pies es una pecadora. Había críticas. ¿Y cuál fue el momento de esperanza que tuvo esta mujer? Cuando oyó que Jesús la defiende. ¿Y cuál fue la palabra de gozo que escuchó cuando escuchó la palabra, tus pecados son perdonados? Mm. Y de ahí, confirmación, adoctrinamiento, versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces Jesús quiso que supiera la razón de su perdón, ¿verdad? No le dijo, bueno, no, a mí no me importa tu corazón, tú puedes vivir. No. Jesús reconoció que era pecadora, pero de que tenía que saber qué es lo que le había dado acceso al perdón. La fe le había puesto en el poder de Salvador de Jesús. Ah, no era ocasión para revelar aún la doctrina del Calvario, pero sin duda la conoció más tarde esa mujer pecadora y le hizo amar más aún a Jesús el Salvador. Entonces, ¿cuál es la razón? Ahí le dice, tu fe te ha salvado, tu fe. Quiso que descansara en la seguridad de su salvación y le dijo, ve en paz. Lo que viene después del perdón y el encuentro con el Señor es paz, no volver a recordar el pasado, no a cumplir penosas penitencias. Entonces, conclusión, no quieres amar a Cristo, confesarle con valor y sufrir el desprecio del mundo para obtener en cambio tan grandes beneficios. Aquí hay otro ejemplo, elección de Moisés. Ah, entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a ver las divisiones ampliadas o explicadas para predicadores nuevos o muy ancianos. Cuando empieza a fallarle la memoria, no será suficiente un bosquejo con escuetas divisiones y subdivisiones, sino que necesitará un poco del desarrollo escrito. Es necesario. Ok.
a veces no vamos a solo escribir un poquito de la subdivisión, deberíamos de escribir un poco más y explicarlo mejor, porque a veces podemos fallar en la explicación después. Tampoco no vamos a escribir todo porque vamos a estar tentados a estar leyendo palabra por palabra. Y esto le resta mucho atención a al mensaje. Y porque el predicador está más preocupado por el texto, con lo que escribió sus escritos, que en el sermón mejor, que explicar el sermón. Por eso tiene que estudiarlo para poderlo presentar. Y las notas solo van a servir de guía, no vamos a estar leyendo. El lector encontrará numerosos ejemplos de bosquejos de esta clase en Sermones Escogidos. Este es un libro que tiene este mismo escritor, ¿verdad? Aquí pone otro ejemplo de otro autor. El ejemplo 3, el yugo de Cristo, Mateo 11, 29 y 30. 11, perdón, 11, 29. Llega mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo. Introducción. El capítulo del cual seleccionamos este ejemplo empieza con un mensaje enviado por Juan a Cristo. Cuando Juan le va a preguntar, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Cristo ensalza el carácter de Juan y censura al pueblo por su al menospreciar al ministerio de Juan como el de ministerio suyo, mostrándole los vanos pretextos que presenta la gente para justificarse. Versículo 7 al 11, ahí dice. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una viña, una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Sea aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, más que un profeta. Y está exaltando el ministerio de Juan el Bautista. De ahí profetiza la ruina de Corazín, Betsaida y Capernaum y concluye con esta afectuosa invitación a los oyentes, que pueden ser tomados como la humanidad entera, como todo el mundo de hoy. Primero, el yugo que nos impone. Vamos al primer punto. ¿Qué es el yugo? Primero, el yugo es un instrumento puesto sobre el cuello del buey, por el cual queda sujeto a ciertas restricciones por parte del labrador que lo conduce y de su compañero o compañeros de labor. Cristo usa esta figura para aplicarla a la religión e implica, primero, llevar mi yugo, el yugo de su doctrina. Esto significa la sujeción de nuestra mente a la enseñanza del Señor. Recibir con humildad las misteriosas doctrinas del cristianismo, como la encarnación del verbo divino, la redención, la resurrección. Estas doctrinas eran tropezaderos para los judíos y locura a los gentiles, más para los creyentes sabiduría y potencia de Dios, como lo dice el libro de Romanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, que es poder de Dios. De ahí el yugo a su enseñanza, el yugo a sus leyes. Cristo no vino a abolir la ley moral, sino que la explicó y la amplió. Habéis oído, amad a vuestros amigos y odiad a vuestros enemigos. Eso yo digo, amad a vuestros enemigos. Aún amad a vuestros enemigos. No hay un verdadero discipulado sin obediencia. De ahí viene, Jesús dice, vosotros sois mis amigos, sí. Y después dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el Señor pide que llevemos nuestro yugo, el yugo de sus leyes, de sus mandamientos sobre nuestra vida. Entonces, no es que Él vino a abolir la ley moral, Él vino a cumplirla, cumplir la ley y dejarnos claro y ampliar la ley de Cristo, la ley del Antiguo Testamento.
y ahí llevar el yugo de la cruz de Cristo. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Habla de una profesión de Cristo, negación de sí mismo, y es necesario abandono de todo aquello que estorba seguir a Cristo para seguir a Cristo, todo aquello que estorba, hacerlo a un lado, para poder seguir y a tomar el yugo de la cruz de Cristo. Eso significa hacer a un lado mis deseos y ponernos en las manos de Dios. ¿Cuál es la lección que nos enseña? Primero, aprendan de mí. Eh, Aprendan todo lo que Él nos enseña, como las reglas que nos impuso y los sacrificios que demanda. Tenemos que aprender de Él. ¿Cómo? Aprendemos de Él escuchando su palabra. Ah, Él es el profeta supremo prometido a Israel, de quien se dijo a él oíd. Mandato divino enfatizado por Dios en el bautismo, dice, este mismo amado, a él oíd. Muchos de nosotros oímos otras cosas, pero no escuchamos sus palabras. Vamos a aprender de esa manera, escuchando. Segundo, vamos a aprender de él, eh, imitando su ejemplo. Él es el único modelo perfecto. Él no pone algo que él no lo haya cumplido, que él no lo haya hecho. Nosotros solo tenemos que seguir sus pisadas, dice la Biblia. Seguir su ejemplo. De ahí adoptando su mente y espíritu. Soy manso y humilde de corazón. Debemos compartir la mansedumbre y la humildad de Cristo. Pues él dijo, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces esta es otra manera que podemos aprender de él. A través de cambiar nuestra mente y tomar su espíritu. La verdadera humildad suprime el orgullo y toma el carácter de Cristo. De ahí ya la lección que nos enseña y segundo la bendición que promete. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Sin descanso nos enfermamos, sin descanso la vida es horrible. Si es tan necesario el descanso corporal de nuestro cuerpo, cuánto más el alma. ¿Y qué incluye ese descanso? Primero, descanso de la servidumbre del pecado, porque la Biblia dice que el pecado esclaviza, es la esclavitud del pecado. Y eso termina cansando el alma de las personas. Segundo, el descanso de esos problemas internos. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieta. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos, sino temor y constante recelo. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, esa ansiedad interior encuentra descanso en el Señor. Toda esa carga encuentra descanso. Y podemos cantar como dice este canto. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor, ven, ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como era a mi Jesús, cansado yo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe de él recibí. Entonces, podemos cantar con gozo el descanso que ahora tenemos en Cristo. Y por último, el principal resultado es el eterno descanso en el cielo. Queda todavía un descanso eterno para el pueblo de Dios, de los trabajos, conflictos, tristezas, de sufrimientos, el reposo constante y eterno, como lo dice Apocalipsis 14:13. Ah, Primero, para persuadir, observen el motivo que aduce, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es, contrastado con el yugo del pecado, la carga de él es, es ligera. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas? De aquellas cosas de las cuales os avergonzás.
de las cuales se avergüenzan. Mucho español aquí antiguo, ¿verdad? Está español de España. El yugo del pecado está lleno de amargura y su paga es muerte. Entonces, el yugo de Cristo es más fácil porque el yugo del pecado lleva a la muerte. Comparado también con las prácticas del paganismo, que están llenas de crueldad. Mucha sangre de los adoradores, tienen que ofrendar sangre a niños, viudas, vírgenes, torturas. El yugo de Cristo, en cambio, está lleno de misericordia, bondad, paz y pureza. O sea, aquí está el contraste y de ahí el yugo de Cristo comparado con las prácticas de la dispensación judía, del tiempo de los judíos. Ellos ponían carga y que ni aún sus padres pudieron llevar, como lo dijo Pedro. Entonces, en la religión judía se ponían cargas y los maestros enseñaban cargas, pero ni ellos mismos podían llevarlo. El yugo en Cristo es fácil por sí mismo. No es nada que fuera de este mundo, nada degradante o opresivo. Sus mandamientos no son penosos, no son onerosos. Amar a Dios, creer en Jesús, obedecer sus leyes y la dirección del Espíritu Santo. Ser llenos de fruto de bondad, etcétera. El yugo de Cristo es fácil porque lleva lo mejor al ser humano. Es fácil por la ayuda que al aceptarlo nos es otorgado. Yo estoy con vosotros todos los días, dije Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, también el Señor dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Un hombre, Pablo, pasó muchas tribulaciones en el servicio a Cristo. Y por último pudo exclamar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? Animar al esclavo de pecado acerca de la necesidad y locura de continuar en esa vida de pecado en vez de probar el yugo de Cristo, en vez de estar atado al pecado que solo destrucción a su vida y a su familia ha traído. Anime eso en cuanto a los que están sin Cristo y a los discípulos de Cristo a seguir a Cristo donde quiera que fuera. Esto es un poco de la traducción de sketches y esqueletos de sermones, J. Burns. Entonces, en este ejemplo de un gran maestro, varios rasgos que hemos señalado aquí en la parte teórica de este manual. El sermón es en su planteamiento de carácter textual y lativo también. El introductorio es el contexto. Entonces, en el caso del doctor Burns, tiene una preferencia por las introducciones contextuales, haciendo el contexto de la historia. A veces eso es un buen método de introducción. Tenemos que contar a las personas antes de predicar el contexto histórico, lo que sucedió o situacional o cualquier contexto que haya en ese texto que vamos a predicar. Entonces, uh, a veces tenemos que decir, a mí en mi caso me encanta usar mucho el contexto para hacer la introducción de un tema. También uso algunas historias o relatos, pero el más precioso siempre es más fácil y rica en enseñanza de este método. El predicador también, si usted está predicando a las mismas personas, de repente, si solo usa ese método, va a llegar a ser muy monótono y pesado. Entonces, hay otras formas de introducción atractivas, ¿verdad? Para despertar el público que la introducción con la historia, ¿verdad? Con el contexto. Este sermón, empero, es
en su desarrollo un textual analítico, porque hay una frase en cada división principal que analiza. No, el texto no nos está dando los puntos, sino que solo nos está ayudando a analizarlo y presenta en otras palabras que las del propio texto. Entonces, por eso es un textual analítico. Está analizado el texto. Y la conclusión aplicación, como lo denomina el doctor Burns, es múltiple, conteniendo 3 puntos. Eso es posible por tratarse de un texto largo y un sermón bastante extenso. Un texto más breve raramente va a permitir varias conclusiones. Entonces, porque es importante la conclusión o aplicación, porque si no, solo dimos información a las personas. Digamos finalmente que este bosquejo de un autor clásico y maestro de homilética del siglo pasado resulta demasiado extenso para nuestra época moderna. El predicador de nuestro tiempo que quisiera adaptarlo literalmente podría dar muy poco desarrollo a cada parte. Entonces él habla su libro de sermones escogidos. Por eso era necesario, dice, extender el mensaje por toda clase de ramificaciones en cada punto y enriquecerlo con muchas anécdotas. Y esto le da a uno como predicador a escoger lo mejor. Siempre es preferible en un bosquejo ajeno que nos proponemos adaptar que haya exceso de material y omitir lo que es menos interesante y usar solo lo más importante para llamar la atención. El autor de este material confiesa de que adaptó muchos sermones de Spurgeon en sus 45 años de predicador, pero omitió muchas de las partes del material y conservó divisiones principales y algunos pensamientos claves y él añadió algo personal de su propia autoría. Entonces, esto es un poco, ¿verdad? Esto es un poco acerca de el resumen de esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí ya un poco de aplicación, aplicando el método que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y vamos a ver. Vamos a ver si terminamos. Ok, sí podemos terminar con esta parte. Vamos a tratar de, bueno, solo tenemos 5 minutos, pero vamos a tratar de terminar. De ahí buscando material para el sermón. Muchas veces los estudiantes de homilética han dicho que ocurre con los bosquejos como el huevo de Colón. Son muy fáciles cuando se ven escritos en las pizarras, pero lo difícil es cuando usted tiene que desarrollarlo. Y una vez obtenido, queda la dificultad de llenarlo con ideas interesantes. ¿Cómo lo hacemos para surgir ideas acerca de un texto en nuestra mente? Y la primera y más sencilla de las formas es sometiendo el mismo a un bombardeo de preguntas prácticas. Supongamos que el texto es Romanos 1:16. Antes de proceder a ningún plan sobre este texto, el estudiante puede preparar copioso material sometiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuándo fueron escritas estas palabras? ¿En qué población? ¿Por quién? ¿A quiénes fueron dirigidas? ¿De qué estaba hablando el escritor? ¿Qué objeto suponía al escribir este texto? Esto es un poco del contexto histórico, haciendo un poco el contexto para entender bien. De ahí a las palabras, ¿por qué dice no me avergüenzo? ¿Por qué dice potencia? ¿Qué significa salud? ¿O qué significa salvación? Busque otro texto donde salud significa salvación. Esto le va a ayudar a dar más material y darle alimento, ponerle carne y poderle poner órganos a su bosquejo, ¿verdad? Porque dice, no me avergüenzo. De ahí ejemplo, Hechos 4:12, Romanos 10:10, otros textos, Hebreos 14, Hebreos 2:3, 1 Pedro 1:5, Judas 3, ¿quién era el judío? ¿Quién era el griego? ¿Por qué nombra dos pueblos? Y ahí a las frases, ¿cuántos hay en este texto? ¿Dónde voy a hallar aclaración sobre la palabra salud? ¿Dónde hallaré aclaración de que el evangelio es poder?
De ahí en la Biblia, Zaqueo, pecador, el carcelero de Filipos, personajes, ¿verdad? En la historia, recuerde algún caso o anécdota. ¿Qué otros textos extienden la invitación a todo aquel? A todo aquel. Juan 3:16. Respecto a sí mismo, peco yo de avergonzarme, de cual algún caso que lo haya hecho. He dudado del poder de Dios para convertir a alguien. He de buscar primero a los que están más cerca de los que están lejos de mis trabajos. Me indicaré solo a una clase. Entonces, preguntas, bombardeando con preguntas acerca del versículo y de la historia, nos va a ayudar a entender y poder encontrar mejor material acerca de ello. Respecto a los oyentes, ¿qué verdades he de inculcar a los creyentes? Las que me he aplicado a mí y a los no creyentes. La realidad de un evangelio se ha demostrado tan poderoso, la necesidad de creer para tener salvación, lo inútil que son las obras para salvar, lo que hacían los judíos, ataban esto, ponían acá la ley, pero estaban lejos de Dios. Lo inútil de buscar a Dios en una filosofía natural, sin revelación de Dios. Y ahí venimos con el arreglo del bosquejo. Puedo hacerlo de dos modos, por el método textual o el hilativo, o por textual hilativo o por el temático. Así me va a ayudar a armar el bosquejo. Si lo hago temático, ¿sobre qué palabra lo voy a basar? Hay 3 frases en el texto que sugieren interesantes temas, los cuales son: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo y porque es potencia de Dios. Y se puede formular así: el deber de no avergonzarse, el Evangelio, poder de Dios, salvación para todo hombre. Respecto a las ilustraciones, ¿qué puntos conviene ilustrar? Puede ser vergüenza y poder. Respecto a la introducción, ¿cómo puedo hacer una exhortación? Puedo hacerlo de 2 maneras, relacionándolo con el proyecto del viaje a Roma. ¿Cuál era el proyecto? Quería ir a los hermanos de Roma, Pablo. Explicando el humilde origen del evangelio y su triunfo sobre un mundo judío y gentil. Él tenía un plan de ir a Roma porque era la capital del mundo en ese momento, era la capital el imperio romano. Y ahora, ¿qué luz nos da el contexto sobre el texto? Versículo 14 ilustra la disposición de Pablo para anunciar el evangelio a todo el mundo. La absoluta depravación del hombre, descrita en versículo 21 al 32, ilustra el poder del evangelio para salvar a tan corruptos pecadores. El versículo 18 nos declara la necesidad de la salvación. Entonces, la respuesta a todas preguntas ofrece mucho material para hacer un buen sermón. Aquí está el ejemplo. Un ejemplo 1 de ese, Romanos 1:16. El deber de no avergonzarse. Introducción: siempre ha sido difícil confesar a Cristo. En otros tiempos a causa de la persecución y hoy en día por el temor de ser despreciado, desapercibido. La palabra de Dios es desatendida por temores mucho menos fundados. La opinión pública, pérdida de negocios, prestigio, fama. El apóstol tenía en contra suya motivos de toda índole, pero estaba dispuesto a avanzar en vez de, y aquí vamos a considerar algunas cosas. ¿De qué no se avergonzaba el apóstol? Del evangelio, la buena nueva, del perdón de Dios. ¿Qué motivos tenía para avergonzarse? Era una religión nueva, sin tradición. Cuando él hablaba en algunos lugares, ay, Pablo, otros, ay, las muchas letras te han hecho loco. Despreciada por los sabios y poderosos de su tiempo. Era perseguida también por muchas partes, profesada por los más pobres y humildes. El Señor levantó los más despreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Ah, también Noé siempre era honrada por sus seguidores, como dice 1 Corintios. Algunos avergonzaban el evangelio. Era vilipendiada y calumniada en muchas maneras. Entonces, es lo que nos da a entender, ¿verdad? De que podía haber motivo de avergonzarse, pero Pablo no. ¿Por qué no se avergonzaba? A pesar de todo esto que hemos dicho, no tenía temor ni vergüenza de esa doctrina. ¿Por qué? Porque era poder de Dios. Poder de Dios para convencer y persuadir, como dice Hebreos 4:12. Para dar salvación es suficiente el evangelio para salvar, para regenerar y transformar. No queremos transformar vidas,
No queremos cambiar la vieja naturaleza. Y por último, ¿qué es lo que mejor queremos? Es una vida eterna, la herencia eterna. Por eso el Evangelio es su mayor gloria. La herencia eterna es su mayor gloria. Este es un ejemplo. Ejemplo uno y un ejemplo dos, salvación para todo hombre. Ya dimos, uno, o lo enfatizamos por no avergonzarnos o lo enfatizamos por la salvación para todos. Y aquí está el ejemplo de la salvación para todos. Ah, Romanos 1:16, el mensaje del Evangelio es universal, no conoce fronteras. Eh, las religiones paganas tal vez eran nacionales, pero el cristianismo es para el mundo. No podía ser de otro modo porque es de Dios mismo este mensaje. Nadie lo comprendió mejor que Pablo. Lo quiso quitar de todos esos prejuicios del judaísmo. Primero por su origen es de Dios. Dios es el creador de todo. Dios es el Señor de todos. Y Él quiere ser Padre de todos. Por su maravilloso carácter, el poder de Dios. Otras religiones han sido impuestas por medios humanos. En el caso del Islam fue por la espada, aunque algunos acusaban que el cristianismo se impuso por la espada también, por eso, por los famosos cruzados, por la influencia política, en el caso del budismo y el sintoísmo, por la persuasión humana, filosofía de Platón, Confucio y todo eso, ¿verdad? Estas fueron impuestas. O, el cristianismo lo fue por milagros evidentes. El poder de Dios se manifestó de esa manera por milagros, por la operación del Espíritu Santo, no solo en tiempos apostólicos, sino aún en nuestros tiempos. Su obra de regeneración, de transformación de la persona no ha cambiado siempre. Y también por su admirable medio de adaptación. A todo aquel que cree, método de Dios quiere regenerar y salvar a las almas, está al alcance de todos, no importa si somos no letrados o sabios, o pobres o ricos, o enfermos e inválidos, como de los sanos, no requiere esfuerzo físico. No, en el caso no necesita gran ciencia, porque él hace sabio al sencillo. No necesita dinero porque no podemos comprar nada de la salvación. Y no necesitamos estar sanos porque no requiere esfuerzo físico. Por lo universal de la necesidad que suple. Al judío primeramente y también al griego. Incluye dos clases religiosas desde el punto de vista judío que se hallaba en ese tiempo, dividida la humanidad. Primero, él se consideraba deudor de todos, como dicen. Nosotros también no lo somos. En nuestros días podemos aplicar la designación de los judíos a los que tienen fe y conocimiento de Dios, pero están equivocados. Y los gentiles, los ateos y paganos. Los primeros se hallan muy cerca del reino, pero están expuestos. Si rechazan este evangelio, el divino mensaje. Conclusión, permitirás que el evangelio salve a otros y no a ti. Aquí el otro ejemplo de haciendo énfasis por el poder de Dios. Entonces, aquí está un poco, ¿verdad? Ya de dónde podemos ponerle el sazón y ponerle el sabor al mensaje, al sermón, al bosquejo que hemos desarrollado. De dónde podemos sacar material y de dónde podemos sacar analogías de los textos y de los sermones de los bosquejos que tenemos. Entonces, de esto trata la lección de hoy. Nos vamos a quedar ahí, uh, porque vamos a ver, vamos a. Entonces, aquí dice, en estos tres bosquejos sobre el mismo texto, hay mucho material que puede ser intercalado con un provecho. Entonces, primero se ha dicho los dos elementos indispensables para la composición de un sermón son el material y plan. Entonces, necesitamos material y hacer un plan. A veces puede tener mucho material sin plan. Otras veces se tiene un magnífico plan sin que de momento aparezca todo el material que podemos y debemos usar. Pero esto va viniendo poco a poco, dándonos los puntos subsidiarios y tenemos un buen bosquejo de puntos principales y deseos de trabajar, ¿verdad? Y
que Dios nos ayude en este proceso de poder mejorar nuestros sermones y, y dar, explicar y exponer la palabra de Dios a los oyentes. Espero que la lección de hoy pueda quedar en su corazón, ¿verdad? Y ya la siguiente semana vamos a hablar acerca de los sermones expositivos, ¿verdad? Esto es muy interesante, pero también es un método de, de sermón. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos ahí y le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Espero que sea de bendición para su vida y vamos a terminar dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por este tiempo que nos das y por cada hermano que pudo y que puede ver esta lección de hoy. Bendice sus vidas y gracias por la oportunidad que me diste a mí de exponer esta lección de hoy. Y gracias, Padre, danos una noche, un tiempo tranquilo y feliz. Y gracias, contentos de haber escuchado tu palabra y haber meditado en ella. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y ha sido un placer y un privilegio poder estar delante de ustedes, ¿verdad? Y poder meditar en la palabra hoy y pues poner la lección de hoy. Dios les bendiga y pronto estará ya este material. Usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube del Instituto Bíblico Bautista Misionero de Honduras y puede también ser, añadirse a ese canal también, ¿verdad? Y si Dios lo permite, vamos a tener la página de Facebook de nuestro instituto, donde va a estar disponibles también muchas cosas. Dios le bendiga y buenas noches a todos.